Bueno, hay una cierta tendencia de un sector social en general que suele, digamos que siempre mantenerse al margen de lo político, o sea, ajeno a lo político. Y dentro de este sector social, pues te puedes encontrar, digamos, diversos grupos o categorías dentro de todos estos que se mantienen, digamos, al margen, ajenos o fuera de las cuestiones políticas. Dentro de estos te puedes encontrar a los indiferentes, a los apáticos, a los ignorantes también. Pero además te puedes encontrar a un grupo de personas que suelen, vamos a decir que podríamos denominarle los pacíficos o los... es que no quería usar hippies, pero un tanto estos como que como pacíficos buena ondita, vamos a decir, ¿no? Como una especie de término medio. Y sí agrego el buena ondita porque el hecho de ser pacífico no implica que tú renuncies a la posibilidad de combatir. Hay una locución latina que justamente habla sobre si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy injusto llamarles pacíficos a aquellos que más bien son indiferentes, ¿no? O que no quieren ser afectados ni abrumados en su vida personal y tampoco en su, digamos, estabilidad emocional, mental, porque suelen ser justamente un grupo que además se proyectan como altamente espirituales, como muy elevados de mente, cuerpo, espíritu. Es un sector que puede estar conformado justo por personas que pues hacen yoga, hacen reiki y todas estas terapias pues de meditación, espirituales y demás, ¿no? O sea, es este grupo el que conglomera, digamos, a este sector que suele siempre, insisto, o sea, mantenerse ajeno a las situaciones político-sociales que ocurren en sus propios lugares. Se puede hablar de naciones en general porque al final no están, digamos que en un solo lugar. Esto no es exclusivo de un solo país, de una sola nación. Es un sector muy común dentro de a su vez este otro sector que yo comentaba, que suelen ser los que se mantienen ajenos a los temas políticos. Ahora, solo para precisar, y yo lo he dicho en un par de ocasiones, la política no solo le corresponde a los políticos. Todo lo personal es político. Hay una ignorancia importante en la sociedad de no entender esta cuestión básica, ¿no? Se piensa muy a menudo que para involucrarse en la política uno debe de ser político. No, es que la política debe de ser algo en lo que nos involucremos, participemos de manera activa o de manera interna o no. En la política es algo que la sociedad debe de involucrarse, porque de nuevo, todo lo personal es político. De manera traducida, todo lo político nos afecta, aunque no lo veas, aunque no lo reconozcas, aunque no lo aceptes o lo admitas. La política tiene alcances que te afectan en la cotidianidad, o sea, que afectan tu día a día, y no importa quién seas, te afecta. No importa quién seas, la política nos afecta. Te afecta como persona y nos afecta como sociedad. De ahí que surja, esto fue en los 60s, en estos movimientos feministas, es donde está originada esta eh, consigna de todo lo personal es político, la cual me parece muy interesante, muy importante, porque justamente engloba esta situación al entender que nos debemos de involucrar en lo político. Y lamentablemente hay sociedades más politizadas que otras, hay sociedades que apenas empiezan, y dentro de estas sociedades que apenas empiezan incluyo, de hecho, a la sociedad mexicana. Basta compararla, por ejemplo, la politización de la sociedad mexicana con la politización de otras sociedades latinoamericanas como la chilena o la argentina, y claramente hay mucha diferencia, mucha distancia en términos de politización social entre la mexicana respecto a las sudamericanas. ¿Por qué?
Pues por diversas razones. Una de mis hipótesis es que las sociedades latinoamericanas de Sudamérica desafortunadamente vivieron procesos un tanto más duros que las que ha vivido la propia sociedad mexicana. Y bueno, se ha reflejado justamente en el grado, nivel de politización al cual pues la sociedad mexicana alcanzó respecto a las otras sociedades, en este caso comentaba la argentina o la chilena, y por procesos más duros me refiero a que ellos han vivido dictaduras, por ejemplo, ¿no? Mucho más severas, golpes de Estado, como el caso de Salvador Allende, cuando bueno, llega y se instaura la dictadura de Pinochet, o en el caso de Videla, ¿no? En Argentina. En México, pues hemos vivido esta dictadura perfecta que bautizó Vargas Llosa, que era un tanto más sofisticada, más tenue, más simulada, dictadura al final, pero sí con, digamos, incluso algunos le llamaban dicta blanda, ¿no? O sea, con rasgos un tanto menos notables que hicieron que la propia sociedad por momentos ni se diera cuenta que estábamos en una dictadura que funcionaba igual, pero a la vez con la distinción de que era un tanto menos ríspida, violenta o autoritaria que el resto de las dictaduras latinoamericanas, y por eso mismo es que sus sociedades tuvieron que pelear y luchar por lo suyo, ¿no? Tuvieron que cambiar ese tipo de regímenes tan duros, tan autoritarios, tan violentos. Y es que en ese mismo proceso, en ese mismo sentido, se fueron politizando a un grado en donde, bueno, las sociedades empezaron de manera activa, constante y permanente a involucrar en la política, a diferencia de la sociedad mexicana que apenas empieza a politizarse. En el caso de la sociedad mexicana, y para no ser injusto en el análisis, digamos que las partes que siempre han estado politizadas han surgido generalmente del espectro político de la izquierda. Basta nombrar algunos casos, como por ejemplo el movimiento en sus tiempos, el movimiento zapatista, que al menos en el origen tenía una causa auténtica, legítima, ya después se desvirtuó y terminó en quién sabe qué cosa, al día de hoy, pero al menos en el origen la causa zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, surgido en aquel entonces, la verdad es que era además un movimiento no solo admirado a nivel nacional, sino internacional, justamente por su origen, por sus intenciones, justamente que hablaba del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, que tenía una filosofía profunda en su raíz, que justamente defendía, ¿no? Las causas de estos pueblos ignorados por gobiernos durante décadas, priistas en aquel tiempo, por este aparato que, bueno, los terminó marginando y que, pues, eso motivó, ¿no? El surgimiento de este tipo de movimientos. Por mencionar uno, pero bueno, en términos generales el otro, por ejemplo, otro ejemplo fue el movimiento estudiantil del 68, surgido a partir de estudiantes pues, de las universidades públicas, particularmente pues, de las universidades clásicas, en su mayor parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, hasta hoy en día todavía la izquierda es la más politizada en el eh, país, en el caso mexicano. Sigue siendo la izquierda la que, digamos, que impulsa la politización. Eh, ya no quiero entrar tanto en detalle porque lo he comentado, lo voy a simplemente a mencionar de manera breve. Recientemente, después de finiquitado el gobierno, el sexenio de el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que muchos se quejaron por decir que la sociedad se polarizó a partir de su gobierno, que la sociedad mexicana sufrió una polarización. Y siempre digo que se están confundiendo de término, porque de nuevo, lo que sucedió fue una mayor politización, que de hecho le hacía falta, le urgía,
era algo realmente indispensable que ya por favor empezara a politizarse la sociedad mexicana en sectores atípicos que no solían estar politizados. Y me refiero a los sectores, insisto, no de la izquierda, porque la izquierda en términos generales sí se ha politizado siempre en México, sino de sectores que no pertenecen a la izquierda. Y no precisamente con eso quiero decir que la derecha, sino simplemente sectores, puede que esté la derecha, que para mi gusto sigue en pañales todavía porque no saben ni siquiera qué es la derecha, qué es la izquierda, qué defienden, qué no defienden, cuál es su ideología, cuál es su congruencia. Entonces todavía está muy en pañales, por eso no me atrevo a decir que la derecha, porque por ejemplo si comparamos incluso la derecha mexicana con la derecha argentina, pues hoy justamente tienen en Argentina a un presidente libertario de derecha, que tú cuando lo escuchas argumentar te das cuenta de que también la derecha está mucho más politizada también en Argentina, mucho mejor argumentada, que cuando comparas a esta mediocre y francamente miserable derecha mexicana, que pues se la pasa argumentando a partir del insulto, de la descalificación, de la tergiversación, del chisme, de la fake news, en fin. O sea, esos son sus elementos que conforman básicamente el pensamiento de la derecha mexicana, la cual sigue siendo muy mediocre, sigue sin tener una figura clara, una forma, un fondo, una intención, una causa. Están totalmente desfigurados y pues esto va para largo. La realidad es que apenas ahora medio que se despabilaron, pero en realidad, insisto, siguen en pañales porque no estaban acostumbrados a entrarle a los temas políticos. Y hablo de la sociedad en general, o sea, hablo de un sector que viene generacionalmente ajeno a la política, empezando por abuelos, generaciones de tíos, generaciones de padres, y todavía hoy hay hijos que siguen sin tener una formación política, primeramente en el hogar, que no la hay, y segundo, tampoco la obtienen de sus escuelas o incluso a veces ni siquiera de sus universidades. Esa es, digamos, la distinción y la distancia que hay entre unas sociedades politizadas y otras, que están o mayor o menormente politizadas. Pero volviendo al sector que yo hablaba y que curiosamente a veces puede coincidir que este sector del cual yo hablaba, de los pacíficos buena ondita, pueda llegar a estar justamente en el lado de la derecha, ¿no? Que apenas van entendiendo de qué trata. Ahora, volviendo al origen del comentario, la realidad es que yo hoy solo me quiero enfocar para terminar este comentario en este sector. Este sector que yo hablaba, que es los pacíficos buena ondita. Ya di algunos ejemplos, que puede ser, no sé, esta persona que le gusta estar en yoga, que le gusta estar en su centro, en su zen, que está como en modo Hare Krishna siempre, que está en Namaste siempre y que es como nada me perturba, todo me masturba y todo bien, ¿no? O sea, es como mientras yo esté bien, todo está bien. Y creo que hay un riesgo importante en este sector, en el sentido de que, a ver, hay que ser, justamente aquí, hay que tomar cierto discernimiento, porque no estoy diciendo que esté mal, que ellos lleven una filosofía, vamos a decir, de live and let die, que es en gran parte lo que en el origen, una de las frases o clichés que se reprodujeron durante mucho tiempo, sobre vive y deja vivir. O sea, mientras tú estés bien, no critiques al otro. O sea, vive y deja vivir. Era incluso un motto reproducido en la época sesentera de los hippies, justamente. Es más, me parece que es Paul McCartney el que tiene una canción tal cual que se llama Live and Let Die. No recuerdo si es de él o de los Beatles, whatever. Pero el punto es que era una frase muy hippiosa en ese sentido de trabaja en ti mismo y que el mundo gire, ¿no? O sea, si tú trabajas en ti mismo, el mundo va a estar bien. Incluso no recuerdo quién más, no sé si fue Gandhi o alguien de ellos que decía algo así como, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. O sea, va muy junto con pegado este tipo de frases, ¿no? Insisto, como muy buena ondita de, el cambio está en ti mismo, empieza por ti, si quieres cambiar el mundo no lo cambies de un día, mejor empieza cambiándote a ti mismo, ese es el cambio más importante. O sea, ese tipo de frases cliché
insisto, pacíficas buena ondita, que además adoptan este sector, que me imagino ya saben a quiénes me refiero, que insisto, no critico del todo su filosofía porque diría que dentro de lo malo es lo mejor. O sea, realmente sí, hay por supuesto mucho de verdad en el sentido de que si uno quiere cambiar el mundo, pues primero, antes de ver al vecino, pues hay que vernos en un espejo. Eso es válido. Eso de hecho es recomendable, por supuesto. A lo que voy es que es, hasta cierto punto puede llegar a ser insuficiente, puede llegar a ser irresponsable, un enfoque por completo enfocado en eso. Pero lo peor de todo esto, lo peor es que puede llegar a ser un enfoque sumamente indiferente. ¿Y a qué me refiero? Que si tú te quedas únicamente pensando así, o sea, pensando que el cambio está en ti mismo y todo lo demás que gire y fluya, fluye, vibra alto y demás, la realidad es que de mínimo vas a ser una persona ajena e indiferente. En ese sentido, probablemente también hasta apática, porque rayas en una línea muy delgada entre que solo te importas tú y lo demás no te importa. ¿Qué es lo que yo creo que le falta a este enfoque? Una parte complementaria. ¿Por qué? Y me voy a poner hasta como ejemplo. En lo personal, yo no discuto las partes espirituales. Qué bueno que los seres humanos nos desarrollemos en ese sentido y hacia ese sentido, hacia el sentido espiritual. Pero sí creo también que lo espiritual jamás, y es un error, concebirlo en el sentido de que lo espiritual solo te tiene que servir a ti. Lo espiritual, si en verdad lo entiendes, debe de ser puesto al servicio. Si tu parte espiritual que tanto te jactas, porque muchos además se jactan, ¿no? De que, uy, ya estoy elevadísimo y abrí el tercer ojo y me salí de la Matrix y demás. Y pues o sea, ya vencí al ego y todos son inferiores a mí, irónicamente, ¿no? O sea, porque a veces hasta en eso se vuelven incongruentes de que según esto vencen al ego, pero al final al sentirse espirituales se sienten por encima del resto. Es importante la parte espiritual. Sí, el desarrollo espiritual ni siquiera lo ridiculizo, es algo realmente importante. Es más, el mundo necesita desarrollo espiritual. En gran parte se está yendo al carajo porque no está desarrollando su parte espiritual. Sin embargo, también creo que hay una espiritualidad mal entendida, que se ha desvirtuado, que se ha distorsionado, que se ha pensado desde el enfoque individual, incluso desde el marketing, se ha realmente distorsionado tanto en mercancía la parte espiritual, porque bueno, el capitalismo todo lo vuelve mercancía, que bueno, ya te venden los retiros espirituales, te venden, bueno, no quiero entrarle de momento y de lleno a ese tema, pero a lo que voy es que se ha desvirtuado. Decía Facundo Cabral una frase para mi gusto que sintetiza de manera perfecta esto es, podemos pensar en la meditación, podemos pensar en la espiritualidad, porque ya hemos comido. Para mi gusto esa frase dice mucho en tan poco. Es más, por no decir que lo dice todo en tan poco. ¿Por qué? Porque por momentos olvidamos que también somos seres que viven no solo en el plano astral, sino también en la realidad más palpable, o sea, lo que puedes tocar, lo que puedes sentir, lo que te puede doler, lo que te puede generar dolor, lo que te puede generar hambre, desesperanza, desconsuelo, violencia. No puedes dejar o sea, no puedes hacer como que todo está bien. Y si tú estás bien, todo está bien. No puedes, porque por momentos creo que vivirías disociado de la realidad, además. En una realidad alterna, en una burbuja que no está ocurriendo. Muchos de los que he llegado a platicar y que me dicen es que yo no me quiero involucrar en la política, te dicen que porque no se quieren abrumar con las noticias, que no se quieren abrumar con lo que pasa en la vida. O sea, son como esto de no me quiero abrumar, no quiero alterar mi estado mental, mi state of mind. Quiero estar súper zen. Y como quiero estar súper zen, prefiero apagar las noticias. Prefiero no ver lo que está pasando en Gaza, por ejemplo. Prefiero no ver el genocidio de la población palestina, porque ¿qué crees? Me abruma muchísimo, ¿sabes? O sea, me abruma muchísimo todo ese tipo de cosas, como que yo prefiero no, ¿sabes? Entonces ese es como el argumento que suelen tocar. O sea, en cuanto a de
Mira, la verdad es que yo preferiría no saber. Entonces, de alguna manera es como si se quisieran poner una venda en los ojos y creer que por ponerse una venda en los ojos, el mundo de repente se va a arreglar. Volviendo, creo que esa es la parte que cercena un poco ese enfoque y que la vuelve incluso indiferente, por no decir que por momentos lo que realmente creo que puede llegar a ocurrir es en ese sector de personas es que ya no solo se vuelvan indiferentes, sino totalmente indolentes. O sea, pueden estar tan clavados con que yo no me quiero abrumar en mi mundo que es perfecto y súper espiritual. No importa que en la esquina o en una nación como Palestina estén haciendo un exterminio de niños y mujeres inocentes. Eso la verdad yo no me quiero meter y yo estoy bien, yo estoy bien, no me abrumo, todo bien, todo zen, todo equilibrado, pero por favor no quiero saber. Y ahí está el riesgo. Cuando realmente, por justamente una cuestión individual, lo podría llegar hasta decir ya no solo individual, sino egoísta, decides dejar de ver el sufrimiento ajeno. Y es ahí donde choca por completo para mi gusto, en una hipocresía e incongruencia total, con esta supuesta parte espiritual, con este supuesto desarrollo espiritual del cual ellos mismos se sienten tan arriba, tan avanzados, tan elevados. Porque de nuevo yo decía, lo espiritual, lo que sí es espiritual, tiene que ver con que qué bueno que te desarrolles personalmente y tu propio espíritu y lo eleves, qué bueno. Pero la parte espiritual ante todo tiene que ser puesta al servicio. Si tú no haces esa conexión entre tu parte de desarrollo espiritual personal y además eso ponerlo al servicio de lo que tú quieras, lo ideal para mi gusto debería de ser al servicio de otros, al servicio de los necesitados, al servicio de los que piden ayuda, al servicio de los que piden auxilio. Para mi gusto, una verdadera espiritualidad implica desarrollar tu espíritu, pero a su vez ponerlo al servicio de la sociedad. ¿De qué nos sirve gente muy iluminada si se queda en su casita y en su burbuja? De nuevo, insisto, en su temazcal, fumándose flores y oliendo inciensos, encendiendo inciensos, haciendo herbolaria, haciendo rituales de cacao y demás. Muy bonito y todo, pero hay que ponerlo al servicio. ¿De qué te sirve? Es más, no soy ni siquiera yo religioso como tal, soy creo que más bien espiritual, pero es más, si hablamos hasta figuras como de Jesucristo, pues ¿qué es lo que hacía? Ayudaba al prójimo. Entonces, los profetas en general. Entonces a lo que voy es, si tan elevados se sienten algunos en este sector, en su nivel espiritual, la gran pregunta es por qué no ponen esa parte espiritual al servicio de otros y más bien lo que hacen es, no quiero ver, lo quiero ignorar y prefiero mantenerme al margen y prefiero mantenerme indiferente y si pueden mejor ni me cuenten. Yo entiendo que también hay una parte que, a ver, tampoco es como que nos tengamos que saturar porque yo entiendo, las personas incluso con mayores niveles de empatía, llegamos a sufrir por otros, llegamos a también abrumarnos. Es entendible que tampoco estoy diciendo que con esto hay que saturarnos de la mala información, saturarnos también digo, o enfrascarnos en noticias amarillistas ni que nada más demuestran violencia. No estoy diciendo que nos carguemos ese extremo. Pero a ver, si está sucediendo... lo voy a poner con un ejemplo muy concreto. Por ahí hace poco leí una frase para mi gusto muy potente, muy impactante, que decía, te quejas mucho del nazismo y de lo que le pasó en el holocausto a los judíos, pero realmente lo que hoy, irónicamente, estas víctimas que resultaron ahora convertirse en victimarios, que son la población judío-sionista, que ahora están exterminando a la población palestina, resulta en que te quejas mucho de aquella época, pero lo que estás haciendo justo tú hoy, al ver este genocidio contra la población inocente palestina, lo que estás haciendo justo hoy es probablemente lo que hubieras estado haciendo en las épocas de Hitler. Es impactante porque al final, en este mundo además distorsionado por las redes en que, bueno, hay ya celebraciones de la vanidad, el egocentrismo, la egolatría, en las redes sociales es impresionante porque es más probable que te encuentres las selfies de millones de personas que reclamos sobre lo que está pasando en Palestina.
En otras palabras, una persona que es adicta a las redes sociales, porque bueno, justamente le supieron llegar a partir de la vanidad y el egocentrismo, que esa es la gran fórmula por la cual hoy todos están subiendo historias o selfies o bailes o lo que tú quieras. El ejemplo es más probable que hoy una persona quiera subir una selfie que hablar, por ejemplo, de que mataron a 100 personas en Palestina y que murieron calcinadas. De nuevo, volviendo a la parte de que claramente la sociedad está muy alejada hoy de lados espirituales reales, está, creo yo, ahogada en el narcisismo, está muy alejada del verdadero desarrollo del espíritu o del verdadero entendimiento de lo que implica desarrollar nuestras alcances espirituales. Y de nuevo, y con esto cierro, esto tristemente nos acerca a tener una sociedad cada vez más apática, más ignorante, más indiferente, y en ese sentido, y como resultado, una sociedad sumamente indolente al dolor ajeno. Y eso es una verdadera tragedia, es una condena social, porque es curioso, siempre he dicho que bueno, lo ves lejos y dices, bueno, mientras no sea yo no hay tema, como dicen los pacíficos buena ondita, es como mi mundo, mi burbuja, live and let die. Si no me afecta, no me importa. Sí, bueno, el tema es que puede que en algún momento sí te afecte. Puede que en algún momento seas tú la víctima. Y ahí pues no te vas a poder quejar ni llorar con nadie de que no te ayuden. Porque, de nuevo, es un espejo. ¿Tú qué hiciste cuando otros sufrían? ¿Tú qué hiciste cuando otros pedían auxilio? Pues ignorarlos, ¿no? Dejarlos en visto, literal. Cierro diciendo que esta frase es muy peligrosa, yo lo había llegado a comentar en algún momento sobre live and let die, porque si la tomamos como base fundamental, imagínate que eso lo aplicáramos siempre, no es posible. La realidad es que ya hablé de este sector que es indiferente e indolente. Sin embargo, hay otro sector que intentamos participar en la medida de nuestras posibilidades en el cambio, en el involucramiento que nos exige este tipo de situaciones que se están viviendo en el mundo y en estos tiempos. Entonces imagínate que aplicas esta famosa frase cliché de live and let die, de vive y deja vivir, que por momentos también se parece también a esta otra que es como, vamos, atrévete a ser tú mismo, está bien ser tú mismo, y bueno, sí, pero está bien que seas tú mismo siempre y cuando no seas un asesino, por ejemplo, un genocida. Por eso imagínate que le aplicamos esta frase de vive y deja vivir y solo sé tú mismo como a casos como el de Hitler o a casos como actualmente el de Netanyahu, que pues claramente en ambos casos ni quieres que sean ellos mismos y pues tampoco es tan fácil decir vive y deja vivir porque imagínate, o sea, a alguien así de miserable como el caso de Benjamin Netanyahu, que es un miserable genocida actualmente, no me puedes llegar tan fácil y decir, venga, vive y deja vivir, porque es justamente lo que no está dejando hacer, porque es un asesino genocida. Tampoco le puedes decir, está bien que seas así, solo sé tú mismo, quiérete, ¿no? Entonces es ahí donde tiene que entrar ya no el sector pacífico buena ondita. Entonces ya no es este sector pacífico buena ondita el que tiene que entrar, sino que tiene que entrar el sector pacífico de verdad. Y quienes entendemos, aquí es donde justamente se conjuga o se complementa esta parte en donde yo hacía la distinción justamente entre el sector de los pacíficos buena onditas con el sector de los que verdaderamente son pacíficos. Y los pacíficos entienden que tanto la parte política como la parte espiritual, y de hecho quienes entienden fundamentalmente la espiritualidad, sabemos que la parte espiritual también implica una parte combativa. Es una parte combativa que pues no es como para pelearse con todo el mundo ni estar creando conflicto de a gratis, sino que justamente se aplica cuando alguien se atreve a poner en riesgo la paz, el amor, el entorno, digamos, pacífico de la sociedad. Es ahí donde requerimos justamente nuestra parte espiritual para poder combatir a aquellos que ponen o amenazan nuestra paz.
Y necesitamos luchar. Es que no hay otra forma. La resistencia humana, la lucha humana por la paz, a veces implica también el combate. Entonces la resistencia, o sea, no te puedes quedar de nuevo con esta parte nada más de que pensar que el mundo es color de rosa y we are the world, we are the children, y nos agarramos de las manos y cantamos todos felices, porque la realidad es que el mundo no funciona así. Y no entenderlo y no reconocerlo es básicamente justo. Querer tapar el sol con un dedo, querer ignorar, querer ser indiferente y en ese sentido indolente, como yo decía. Entonces, cuando realmente desarrollas tu parte espiritual, entiendes que te requiere también una parte combativa, que te requiere estar listo también para defender tu paz y la paz, perdón, de la sociedad en general. En este caso decía, no puedes aplicarle esta cuestión de, bueno, vamos a dejar que los villanos hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Porque yo hablaba, por ejemplo, del caso de Hitler y Netanyahu, pero al final la maldad ocurre prácticamente día a día y en cada esquina. O sea, no necesitamos tomar a los ejemplos por antonomasia del mal y la crueldad, como Hitler y Netanyahu, para saber que la maldad nos rodea y es parte de la naturaleza humana, desafortunadamente, es parte de la natura humana. Y solamente eh, algunos que están, para mi gusto, en el entendido no solo de la espiritualidad, sino del propósito, pues son los únicos capaces de poder enfrentar el mal. Porque para que el mal surja, también es gracias a los cómplices que no hacen nada, a los indiferentes de nuevo, a los indolentes. Por eso es que critico tanto a veces esa postura, porque por momentos favorece al mal en lugar de que lo confronte, lo permite. Son posturas sociales permisivas que son como, bueno, sí que haga el mal siempre y cuando no me lo haga a mí. De nuevo, egoísta, una postura egoísta, permisiva, que al final lo único que permite es justamente reproducir el propio mal. O sea, el mal se beneficia de los indiferentes, el mal se beneficia de los apáticos, el mal se beneficia de los indolentes, de los que dicen, no, mira, mejor me tapo los ojos. Seguramente así ya no existe el mal. Seguramente así ya todos estamos en perfecto equilibrio físico, mental y espiritual. No, así no funciona, de nuevo. Creo que si realmente desarrollas tu parte espiritual, también te involucras en la parte política, te debes de comprometer justamente a ser defensor de la paz, del amor y de tu propia sociedad, no solo de tu individualidad, de tu entorno social. Por último, es ahí donde a veces justamente chocan también estos grupos, porque es curioso. Todavía respeto un poco más a los que están en su burbuja y dicen, bueno, yo estoy en mi burbuja, no digo, no hago y no opino sobre nada porque estoy en mi burbuja. Pero todavía te encuentras algunos que además de que no hacen nada, no participan, no se involucran en la política y demás, se ponen a criticar a los únicos que sí alzamos la voz, nos involucramos, a veces hasta nos llevamos buenos golpes y raspones y tenemos que terminarnos ensuciando porque batallamos, porque luchamos, porque realmente combatimos contra, vamos a decir que personas o personajes verdaderamente detestables. Y por supuesto que te requiere de nuevo incluso un carácter, una valentía, de nuevo, un compromiso para que puedas llegar a ese punto de decir, a ver, no voy a permitir realmente que vengas a alterar la paz. Ni mi paz verdaderamente, ahora ya no solo en la parte discursiva de mi estado, sino mi paz de que no vengas a violentarnos, no vengas a abusar de nuestro pueblo. Eso requiere mucho valor, requiere, ahí sí para que vean, muchísima espiritualidad, muchísimo valor y coraje, porque al final, insisto, ya en esos desarrollos se entiende que yo soy tú y tú eres yo y uno es el otro y el otro es uno. O sea, al final no te ves como un ente separado de que, bueno, los palestinos son unos, ¿eh? Acá los mexicanos estamos bien. Que por cierto tampoco estamos bien porque acá también tenemos temas y tampoco la gente se involucra en resolver estos temas de este lado del charco. Entonces, de nuevo,
La espiritualidad es unión, pero unión fáctica, no separación. Cuando los que sí nos involucramos de manera pacífica, porque de nuevo creo que los pacíficos, los auténticos, son aquellos que están listos para luchar por la paz. Es más, para morir por la paz. O sea, es realmente un entendimiento de nuevo que uno se tiene que mentalizar para el combate si es que realmente quiere la paz. Porque sabemos que en el mundo hay gente que no quiere la paz, que quiere la guerra. Y el gran tema es que muchos los dejan, se los permiten, precisamente porque no hace nada. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo se permitió, por ejemplo, llegar a Hitler a donde llegó? ¿Y cómo hoy se está permitiendo llegar a Netanyahu a llegar y hacer lo que hoy está haciendo? Entonces, es gracias a los cómplices que no hacen nada, a los que no les pusieron un alto en su debido tiempo, a los indiferentes, a los indolentes. Entonces, esa es la batalla que por momentos se da, y de nuevo, a mí los que menos me caen son aquellos que no hacen nada, pero solo se ponen a criticar a aquellos que sí intentamos algo. Y por supuesto que cabe mencionar que los que sí intentamos algo por momentos que puede pasar, pues sí que somos incómodos, que somos irreverentes, que somos subversivos, que decimos verdades que a muchos no les gusta escuchar, que se pueden ofender, porque la verdad duele, la verdad ofende. Muchos prefieren seguir engañados en lugar de, pues, como tanto predican, en lugar de despertar, ¿no? O sea, están como dopados por momentos, ¿sabes? O sea, más que despiertos, porque eso es lo curioso. Los pacíficos buena ondita se hacen los muy despiertos. Yo diría más bien que están dopados. O sea, es como si se metieran morfina con tal de decir, mira, a mí anestesienme, a mí denme este placebo de la realidad que me haga simplemente tratar de no verla e ignorarla. Y así yo soy feliz. Entonces no es que estén despiertos, es que están dopados. Porque los pacíficos que sí intentamos en verdad luchar por la paz, pues la verdad es que nos tenemos que dar muchísimas dosis de verdad, y esa verdad duele. Verla, pensarla, reconocerla, aceptarla, admitir que la vida es dura y que el mundo es cruel. Y que no todo es paz, amor y flores de colores. O sea, tristemente, ojalá si fuera el mundo, pero no es así. En el mundo hay personas crueles, sin escrúpulos. Y aquí la gran pregunta, y con esto cierro, es quién estará dispuesto a detenerlas. Y no van a ser los pacíficos buena ondita que están en sus temazcales, de nuevo fumándose sus flores, prendiendo sus inciensos. No son ellos. Son los que realmente estamos comprometidos con la paz y con nuestra propia espiritualidad que nos vuelve combativos, valientes, resistentes, para no solo tener que aguantar nuestro propio mundo, porque por supuesto que todos sufren, todos sufrimos, en mayor o menor medida todos tenemos nuestro mundo, nuestra vida, nuestros seres queridos, sí, claro, todos tenemos eso, pero los verdaderos pacifistas, incluso a veces, comprometen sus propios mundos con tal de salvar el mundo ajeno. Y esos son los verdaderos héroes, los verdaderos iluminados espirituales, son ellos. Los que entendieron que la espiritualidad, sí y solo sí, puede existir a través del servicio, a través de salvar no solo a mí, sino salvar al otro, de darle la mano, de ser compasivos, de ser empáticos, de ser sensibles ante el dolor y la vida ajena, ante el mundo ajeno. Ese realmente es el punto final y verdadero de la espiritualidad. Es el punto más elevado cuando entiendes que en este mundo estamos juntos y que juntos podemos salvarnos. Si tú empiezas a querer separarnos, a pensar de nuevo que tu burbuja es el único mundo que existe, ignorando el mundo del otro, estás autoengañándote pensando que eres muy espiritual, pero en realidad no eres más que un egocéntrico en el mundo más. Y esa es la realidad en la que hoy estamos viviendo respecto a las situaciones que hoy aquejan, porque hay demasiadas, no solo allá, sino acá y en todas partes.
teniendo una sociedad realmente, de nuevo, y con esto cierro porque de esto trató, que no se involucra en la política, primero, y que tampoco, ni de manera auténtica, desarrolla su crecimiento espiritual. Estamos en una sociedad de personas dopadas, en el narcisismo, en el egocentrismo y en una realidad sumamente alterada que evalúa el mundo y la vida a partir de sus propias burbujas, pero que no son capaces de romperla con un alfiler para alcanzar a ver la realidad, la vida y el mundo del otro, a fin de que realmente podamos prosperar como una hermandad. Ese es el comentario del día de hoy.